Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches. Aquí en diciembre ya del 2022, ya se nos está yendo el año. Ya llega muy pronto el 2023, estamos cerca. Bueno, yo quiero invitarlos, ya saben, durante este año en el ministerio nos hemos encargado de estar ayudando a ustedes que quizás no tienen la oportunidad de grabar un disco o un álbum para que puedan hacerlo a través de nosotros de manera gratuita. Trataremos de apoyarlos y de ayudarlos lo más que podamos. Sí, esto solamente lo vamos a hacer durante este año porque también nosotros tenemos proyectos que realizar. Entonces, el tiempo ahí como que se nos está juntando, pero vamos, estamos tratando de hacerlo este 2022, hay gente que se nos ha puesto en contacto. Tú también puedes ser parte de nuestro equipo y ponerte en contacto con nosotros. Así que estás invitado. Muy bien. No te olvides de darle clic también a la campanita, de darle clic al me gusta, o quizás si no te gusta el video, no le des clic, o dale clic en dislike, lo que quieras, ¿sí? Igual nos ayuda porque le dice a YouTube que el video es relevante. El tema de hoy es el diezmo. Es un tema de gran polémica, es un tema que muchas personas o muchos pastores no quieren tocar. Como verán, hoy tenemos un fondo navideño, ¿sí? Bueno, muchos piensan que los cristianos no debemos celebrar la Navidad. Se les respeta, ¿sí? ¿Qué piensan sobre el tema? Espero también que respeten nuestra postura de sí celebrarla, ¿sí? Más adelante ya estaremos viendo sobre la Navidad es una fiesta pagana. Por acá o por acá estará apareciendo el logo del videíto que lo lanzaremos más adelante, casi por el 24 de diciembre. Pero no nos vamos a salir del tema. Vamos a leer lo que dice Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y en fin, así nos podríamos ver todo sobre la plenitud que tenemos en nuestras vidas al vivir una vida en Cristo. Pero ese, como les dije, no es el tema del día de hoy. El día llegará cuando tengamos que hablar de esto. El tema de hoy se trata, como dije al inicio, sobre el diezmo. Es un tema que muy pocas personas tocan y que es importante. Yo creo que es importante que lo hablemos el día de hoy, ¿sí? Yo les pregunto, ¿el diezmo aún está vigente? ¿Sí? ¿Es pecado no diezmar? Y si no diezmo, ¿qué pasa? ¿Al no diezmar estoy robando a Dios? ¿Mi pastor o iglesia se ven afectados si diezmo o no diezmo? ¿El diezmo es de la gracia o solo del antiguo pacto? Podemos hacernos multitud de preguntas, ¿sí? Y vamos a tratar de responderlas todas. Quiero aclarar que hay pastores que están de acuerdo con el diezmo, ¿sí? Y creen que es necesario para el mantenimiento y gastos que pueden presentarse en la iglesia, ¿no? Hay facturas que pagar, entonces pues hay gente que está a favor. Pero también hay quienes no están a favor, ¿sí? Ni siquiera para su propio mantenimiento. Hay muchos que no lo consideran necesario, siempre hablando del diezmo, ¿sí? No nos olvidemos que estamos hablando del diezmo. Entonces, hay diferentes posturas. Sea cualquiera el caso, no es un tema esencial de salvación, por lo tanto, tu salvación no se verá afectada si diezmas o si no diezmas. Así que no te preocupes. Miremos a la luz de la Biblia, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Siempre con respeto, no se olviden, tratándonos con amor, como hermanos en Cristo que somos, ¿sí? Pero ojo, estoy hablando, de lo que voy a hablar es de pastores de sana doctrina, ¿sí? De pastores, como dije antes, que están a favor y otros que no están a favor o que quizás no le dan tanta importancia. No estoy hablando de estas gentes, y que se entienda bien, que busca con palabrerías engañosas en confundir y engañar a las personas para sacarles el dinero y hacer más grandes sus bolsillos y así tener ganancias deshonestas con la iglesia de Dios. No estoy hablando de estos lobos y no voy a profundizar sobre estos rapaces, pero
en cierto punto voy a tocar un tema chiquitito, un punto chiquitito, pero no voy a hablar nada más de ellos. Y bien, entremos directamente al punto. Se ha hecho una tremenda polémica con este tema que ha causado y sigue causando divisiones en el cuerpo de Dios, lamentablemente. Seguro quienes no estén de acuerdo con lo que diré me dirán hereje, pero vamos a darle adelante. Tengamos en cuenta que el diezmo perteneció, y quiero que lo vean bien y lo anoten y lo escudriñen con la palabra de Dios, agarren su Biblia y léanla. ¿Sí? Perteneció al antiguo pacto. El diezmo perteneció al antiguo pacto. Lo vemos en el Antiguo Testamento, porque era tiempo pasado obligatorio diezmar, porque estaba en la ley y el pueblo hebreo estaba sujeto bajo la ley. Por lo tanto, ellos tenían que diezmar, les era obligatorio. Al nosotros, la iglesia de Dios, estar bajo la gracia y no bajo la ley, ¿sí? Todo lo que era obligatorio, o sea, la ley, dejó de ser obligatorio. Y menciono la palabra obligatorio muchas veces para que me entiendan y no hayan lenguas enredadas por ahí que no entiendan, porque a veces me dicen que no entienden bien, otros sí lo entienden, pero para esas personas yo les digo, trato de enfatizar algo muy potente para que puedan entender. Entonces, habiendo quedado claro que el antiguo pacto, el diezmo, era obligatorio, ¿sí? Vamos a dirigir ahora el punto a esta manera. Yo quiero que te vayas dando cuenta, ¿sí? Obligatorio, antiguo pacto y la palabra diezmo. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay personas, hay pastores que te obligan y no lo estás haciendo con alegría. Cada vez que sientas dar algo, que sea con alegría. No lo hagas porque necesitas $10,000 y tienes que diezmar 1,000 o 5,000 para que Dios de esa forma te prospere. No, así no funciona el diezmo. Así es como te engañan estas personas o estos lobos rapaces. Siempre que debes de hacerlo con alegría. No lo digo yo, lo acabamos de leer en la Biblia. Lo acabamos de leer, puedes buscarlo tú también. Da como propongas en tu corazón. Así lo leemos. Así lo entendemos. Porque está directo en la Biblia. El diezmo, ¿saben qué significa diezmo? Solamente dar el 10% de lo que Dios te prosperó. Ese es el diezmo. Dar el 10%. Si eres de los que creen que solamente debes dar el 10%, no puedes estar más equivocado. ¿Sí? Te estás limitando tú solo, porque puedes dar más inclusive, conforme como está escrito y como hemos leído, a lo que propuso tu corazón. Por ejemplo, hay una disque pastora que te pide en pleno culto que ofrendes $100, y si vas con menos, delante de toda la congregación, te humilla y te dice que eso no es íntegro. Por favor. En la historia de la iglesia vemos desde el libro de los Hechos, porque a partir de Hechos comienza la historia de la iglesia, la promesa del Espíritu Santo, luego vemos la ascensión de Jesús, luego cuando eligen al sucesor de Judas, y bueno, el Pentecostés con la venida del Espíritu Santo y el resto de los inicios de la historia de la iglesia. A partir del libro de los Hechos lo vemos. Cuando aparece la iglesia, podemos ver que ya no se utiliza más la palabra diezmo, sino más bien se utiliza la palabra ofrenda, que es muy diferente. Ofrenda es una cosa, diezmo es otra cosa. Como dije hace un rato, el diezmo solamente es el 10% de lo que tienes, mientras que una ofrenda es dar con libertad lo que voluntariamente, lo que nadie te obligó, propusiste o planeaste desde tu corazón, desde tu voluntad. Eso es lo que es la ofrenda. Leamos lo que dice 1 Corintios 16, del 1 al 4.
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, donativo, no diezmo. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces aquí nos damos cuenta, queridos hermanos, que lo que dice la Biblia sobre las ofrendas para los santos, ¿sí? Para los que trabajan a tiempo completo en la obra del Señor, ¿sí? Pues como cabeza de un hogar, los pastores también necesitamos proveer. La ofrenda es importante. En el versículo 2 menciona que cada día de la semana, o cada primer día de la semana, ¿sí? O sea, cada domingo, cada quien aparte su ofrenda según haya sido prosperado y que lo guarde. Yo no sé en qué negocios andes, yo no sé en qué negocios estés, yo no sé cuál sea tu trabajo, pero hay quienes ganan su sueldo y reciben su paga mensual, hay quienes ganan su sueldo y reciben su paga cada quincena y hay quienes trabajan el día a día. Yo no sé cuál sea tu caso, yo no sé cuál sea tu situación, pero cada domingo separa lo que hayas ganado en la semana conforme hayas sido prosperado en esa semana. Quizás durante esa semana lograste vender un carro, lograste vender una casa o lograste vender un chupetín. Cuando llegue el domingo, separa con alegría, no con pesadez, lo que hayas propuesto en tu corazón. Ahora, debes también tener en cuenta que las ofrendas no solo son para sostener la obra en tu congregación, no solamente es para darle a tu pastor lo que con ganancia honesta Dios dice que les demos, lo que quieras dar con alegría. Debes entender que en la iglesia hay que pagar recibos, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el desagüe, hay que pagar los servicios básicos, ¿no? Hay que pagar también el internet, todo lo que se gaste y se utilice en la congregación, el mantenimiento de los equipos que tengan. Si se malogran, también tienes que arreglarlos. Tienes que hacerles un mantenimiento o arreglarlos, sean instrumentos musicales, equipos de audio, equipos de video, equipos electrónicos, muebles, sillas o bancas, sea lo que sea que tengas en tu congregación. Quiero que recuerdes, ¿sí?, que eso no lo va a pagar el pastor. Eso sale de la congregación, de la iglesia. Que si tuvieron por importancia tener tantas cosas, deben entender que también deben tener por importancia el cuidado y la prevención. Seamos inteligentes antes de comprar, ¿sí? Entonces, si es que tienes una iglesia pequeña, no necesitas tener tantos equipos a los cuales mantener y hacer tanto gasto. Por ejemplo, a mí me encantan, yo pongo este ejemplo siempre. A mí me encantan los coches, o como los llamamos en Perú, los fierros. Me gusta ver los diseños, me gusta ver los ángulos, me gusta ver las curvas de los carros y cómo van evolucionando las marcas conforme pasa el tiempo. En mi caso tengo un carro chinito nada más, una SUV chinita. Pero hay dos marcas de autos que me encantan. Esos son los McLaren y los Lamborghini. Me encantan, desde niño me han gustado. En específico el McLaren me gusta, por ejemplo, el McLaren Senna. Y en el Lamborghini me gusta el Lamborghini Veneno y el Aventador SVJ Roadster. Siempre he soñado con tener uno. Cada quien tiene un sueño, creo que no es pecado. No creo que haya algo de malo, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? No hay nada de malo tener un sueño si es que no te quita la vista de las prioridades y de lo que realmente es importante, ¿sí? No esas cosas que en realidad, aunque te gusten, son banales. Pero en fin, creo que al paso que voy no tendré más que ni siquiera un Mazda o un Toyota. pero digamos que Dios me concede el sueño. Obviamente no voy a estar luciéndolo en redes sociales y diciendo Dios me prosperó, ni cosas por el estilo, porque sería presumir.
Algo que recuerda que si Dios te cumple algo de lo que le has estado pidiendo y te lo concedió por su soberanía, por su voluntad, tampoco no vas a estar presumiéndolo. Darías mal testimonio. Pero regresando al ejemplo, ¿saben cuánto cuesta mantener uno de esos autos? Uno de esos vehículos. En un mantenimiento solamente de un año te sale más alto el valor del precio del vehículo. En otras palabras, si no eres ni siquiera millonario, si no eres multimillonario, no lo podrás mantener. Entonces vas a elegir dos cosas. O te vas a la quiebra si deseas conservar el auto, o en el otro caso, de manera obligatoria, lo vas a tener que vender y así recuperar una fracción del precio que pagaste por ese vehículo y terminas perdiendo dinero, todo por vanidad. ¿Por qué doy un ejemplo como este? Y me dirás, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Primero, porque no siempre, pero casi siempre, de manera normal, las iglesias, sean de sana doctrina o no, ¿sí? Son iglesias pequeñas, sobre todo las iglesias de sana doctrina, porque las mega iglesias, las grandotas que tienen su local y sus pastores están de la prosperidad, sobre todo esos, ¿no?, que tienen bolsillo, esos no, eso ni qué hablar. Pero los de la sana doctrina sobre todo son iglesias pequeñas que quizás son de 50 miembros, de 300 miembros y hasta quizás llegan a 500 miembros, ¿sí? Hay iglesias, como les dije, que no llegan ni a los 50. ¿Por qué puse un ejemplo? Justamente por esto. Si no tienen una congregación grande, ¿por qué te preocupas en tener todos los equipos de última generación? Ni los vas a usar y vas a estar gastando en mantenimientos porque se van a empolvar y se van a malograr. Entonces te va a salir más caro el tenerlos que el no tenerlos. No necesitas tener toda una banda si no puedes mantenerla. Con tu guitarra acústica basta para las alabanzas. ¿Sí? Estás tirando plata. Estás gastando de manera innecesaria. Estás tirando la plata a la basura, poniendo más de lo que necesitas, teniendo más de lo que necesitas, poniendo esas cosas como importantes. Por eso puse el ejemplo. A veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos, pero no sabemos que esos impulsos a veces son por gusto, porque no tenemos cómo mantenerlos y nos damos un porrazo porque después nos chocamos y estamos en aprietos en las iglesias. Ten lo que sea necesario y punto. Conforme Dios va añadiendo, anda implementando conforme a la necesidad. Si la iglesia va creciendo, conforme a Dios va agrandando la obra, compra lo necesario para ponerlo a trabajar, no para que se empolve. ¿Me dejo entender? Ahora, yo quiero que prestes atención y pares bien las orejitas en este punto, porque leeremos algo que te ayudará a aclarar alguna de tus ideas. Vamos a leer Hechos 7:12, que dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Muy bien. Porque cambiado el sacerdocio, necesario también es que haya cambio de ley. Volvemos a lo del diezmo, darle más profundo. Con la venida de Cristo Jesús al mundo, hubo un cambio de sacerdocio. Ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. ¿Sí? Juan el Bautista pertenecía al sacerdocio levítico y Juan el Bautista se somete a Jesús a un nuevo sacerdocio. Mateo 3, el 13 al 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan el Bautista estaba cediendo con esas palabras y con su actitud el sacerdocio a Jesús. Y sabemos que Jesús es el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Y lo vamos a leer en Hebreos 5:10, que dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos míos, la orden de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Un sacerdote dirige y administra la iglesia, o sea, a ti y a mí. ¿Sí? Estamos bajo el sacerdocio de Jesús. Hubo un cambio de sacerdocio cuando llegó Cristo. Y a los que hemos sido salvados bajo la gracia de Dios
por medio de su Hijo Jesucristo, ya no estamos bajo la ley, o sea, con el diezmo, sino con el nuevo sacerdote, las ofrendas. Entonces vemos que con la venida de Cristo todo cambió. Y cuando Jesús habla del diezmo, ¿sí?, entendamos que lo hace bajo la cultura hebrea, porque les estaba hablando a los hebreos. Como los de su pueblo lo rechazaron y decidieron hasta el día de hoy seguir bajo la ley, porque para ellos, para los hebreos, aún no ha venido el Mesías y no consideran que Cristo es el Mesías, Dios volteó su mirada hacia los gentiles y los apóstoles dejan de hablar de diezmo y empiezan más bien a hablar de ofrendas voluntarias. Como se cambió el sacerdocio, se cambió la ley. Hemos leído, cambió el sacerdocio, cambió la ley, y nosotros como iglesia no tenemos un sacerdocio levítico. Como consecuencia, ya no hay maldición, sino más bien bendición. Sé de bendición, ofrendando con amor, con alegría, con gozo en tu corazón, no por obligación, como ya hemos visto. Entonces, al haber visto estos puntos a la luz de la palabra de Dios, ¿sí?, este tema, te respondo a las preguntas que nos hicimos al inicio. 1. ¿Aún está vigente el diezmo? Definitivamente no. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. 2. ¿Es pecado no diezmar? Claro que no. Vuelvo a decir, porque estamos bajo la gracia. 3. Si no diezmo, ¿qué pasa? Nada. Como dije antes, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por no diezmar no perderás tu salvación. Por ende, no te irás al infierno. No como dicen algunos que le estás robando a Dios. No es así. No obstante, tienes que recordar que al ofrendar, Dios te bendecirá. No de la manera como te la dicen ellos. No. Los de la prosperidad. Sino, Dios es fiel para quien es fiel con Él. ¿Sí? Entonces, Dios siempre se ha mostrado fiel y siempre lo hará. ¿Sí? En el antiguo pacto diezmaban, hoy en día ofrendamos. 4. Al no diezmar estoy robando a Dios. Por supuesto que no. Bajo la ley el diezmo era obligatorio, lo hemos visto. No porque Dios necesitara el 10% de lo que ganaba el pueblo o cada persona, sino porque era la ley. Era para mantener a los sacerdotes de la tribu de Leví, a los levitas que estaban dedicados a la obra para Dios en Israel. Recuerda que ahora estás bajo la gracia y no debes limitarte a ofrecer el 10% de tus ganancias. Además de que debe ser, como hemos leído, como lo propusiste en tu corazón y con alegría y no por obligación. 5. ¿Mi pastor o iglesia se ven afectados si diezmo o no? Sí se ven afectados por la obra a tiempo completo que realizamos los pastores, ¿sí? Para el mantenimiento, porque hay gastos que hacer, hay facturas que pagar, no las de la iglesia, sino las propias, y también en la propia congregación. Entonces se ve afectado, pero ojo, quiero aclarar que no por el diezmo, sino porque no ofrendas. Es muy diferente. Ahora, por último, 6, ¿está vigente? ¿El diezmo es de la gracia o solo del antiguo pacto está vigente? Bueno, el diezmo está bajo la ley. Ya lo hemos visto varias veces y ya me cansé de decirlo. Es el antiguo pacto y era obligatorio. El diezmo hoy en día no está vigente porque estamos bajo la gracia. Hermanos, en ningún momento vemos que les piden diezmo a los romanos o a los de Tesalónica o a la iglesia en Éfeso o a los de Corinto, por mencionar algunas de las iglesias que se mencionan en la Biblia. Estos falsos maestros que te dicen que estás robando a Dios porque no diezmas, ¿sí? Y creen que mostrándote el pasaje de Malaquías 3:8, y puedes buscarlo en tu casa si quieres, Malaquías 3:8, que dice que estás robando a Dios porque no diste tus diezmos y ofrendas, y luego se saltan desde Malaquías y lo relacionan con 1 Corintios 6:10, que habla de los ladrones que no entrarán al reino de los cielos, y así acomodan las escrituras a su conveniencia para sus ganancias deshonestas.
entendamos que Malaquías es el antiguo pacto, hermanos. No es el pacto actual. No es de la gracia. Es bajo la ley. Y cuando se refiere a los ladrones, vemos que no solamente está hablando de los ladrones, está hablando de todos los pecados como humanos que cometemos. No hay relación alguna. Acomodan las escrituras a su conveniencia. De acuerdo a lo que vemos en la Biblia, y viendo que ya no está vigente el diezmo, porque estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley, sí debemos ofrendar, hermanos. Pero debemos hacerlo, vuelvo a decir, con alegría, como dije antes. Puede ser el 10% o más, pero no porque si no lo hacemos, somos ladrones. Y tampoco no debemos hacerlo por buscar beneficio, sino más bien con generosidad para la obra del Señor, para que tu pastor viva una vida digna, para que se pueda sostener la obra de Dios, ¿sí? Para que los obreros de Dios se encarguen de predicar y esparcir el evangelio sin necesidad de estar preocupados porque tienen que llevarle vestido, alimento, estudios y todo lo esencial para su familia. Entonces, para que no estén preocupados y no estén distraídos, pues hay que remunerar a los pastores, ¿sí? O a los ministros. Ahora, algunos dicen, si pueden ofrendar para los pobres o enfermos, ¿sí? Bueno, lo que propusiste en tu corazón, yo te aconsejo, dice en la Biblia, dalo en tu iglesia con alegría. Porque imagínate, ¿qué pasaría si toda la congregación, ¿sí?, da sus ofrendas a los pobres o enfermos? O a las viudas. ¿Con qué se mantiene la iglesia? ¿Con qué mantienes a tu pastor? Debes tener un compromiso de saber que tu congregación tiene gastos que mantener, además de sostener a tu pastor. En cada iglesia debería haber un ministerio para la ayuda a los pobres, para la ayuda a los desamparados, ¿sí? Pero si tú de manera personal decides dar una ofrenda a una persona que está pasando una situación difícil, no lo hagas de lo que separaste en tu corazón con alegría para el sustento de la congregación. Hazlo con otro dinero que hayas separado o que puedas ofrecerle, ¿sí? Entonces, espero que eso te quede claro. Y siempre con alegría, no con pesadez. Con generosidad. Ahora quiero decirles mi postura en base a lo que hemos visto el día de hoy. Yo creo que lo mínimo, y esto es algo mío, ¿sí? Ya tú rescata lo que creas que es necesario, lo que creas que está bien, si no, deséchalo. Yo personalmente creo que la ofrenda que des debe ser mínimo el 10%, pero si tú crees que puede ser menos, pues es tu relación con Dios. Ahora, si quieres llevar más del 10%, hazlo, ¿sí? Pero yo te estoy explicando mi punto de vista. Si Dios lo eligió así y lo dio como ley, por lógica, sabiendo que Dios es perfecto en todo, debemos llegar a la conclusión de que esto debería ser así, porque es lo mejor. Es lo que yo pienso, vuelvo a decir. Las ofrendas son importantes para tu pastor, las ofrendas son importantes para la congregación, para la iglesia de Dios, para el esparcimiento del evangelio por el mundo con las misiones. Pero te aconsejo que no ofrendes si lo haces porque estás obligado, si lo haces porque estás con un corazón cargado, porque quizás sí sirva de una ayuda económica, pero ¿sabes qué? Dios ve tu corazón y está viendo que no lo estás haciendo con amor. Todo hazlo con amor. Y ahora, si no ofrendas, estás un poquito verde en la fe y debes estudiar más las escrituras y tratar de crear una nueva relación con Dios para que te enseñe a hacer lo correcto, pero no lo hagas, o por el hecho de que no lo hagas vas a dejar de ser salvo porque estás robando a Dios. No. ¿Sí? Solo que si no lo haces, no estás apoyando ni ayudando al esparcimiento de la palabra de Dios en tu comunidad, en tu país o en el mundo entero. Y es muy importante porque debes de ser de bendición. Dios te bendiga.